Esta clase corresponde a las arritmias ventriculares, que como el subtítulo indica, pueden ocurrir generando desde palpitaciones hasta el riesgo de muerte súbita. Las extrasístoles ventriculares son latidos anticipados originados por debajo de las de His. Tienen un intervalo diastólico previo menor que el RR de base y sin onda P, y esto es porque son justamente latidos anticipados. Generalmente el QRS es ancho, mide más de 120 milisegundos, aunque hay algunas extrasístoles ventriculares y taquicardias ventriculares que son angostas, que son aquellas que se observan cuando la taquicardia se origina en alguna estructura del sistema de conducción, donde ahí sí los latidos son más angostos, pero en general los QRS son anchos. Se observa también en las arritmias ventriculares alteración en la repolarización y existe una pausa posterior que luego describiremos. La presentación clínica de las arritmias ventriculares puede ser que sean asintomáticas o sintomáticas, pueden tener cardiopatía de base o ser arritmias idiopáticas, es decir, sin cardiopatía, pueden ser primarias o pueden ser secundarias a otra cardiopatía y pueden ser benignas o, como dijimos, provocar riesgo de muerte súbita. Hay distintas etiologías como la cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada o hipertrófica, la miocardiopatía chagásica, las canalopatías. Hay arritmias ventriculares idiopáticas, que son las fasciculares, las originadas en el tracto de salida o en los músculos papilares de ambos ventrículos, y también las arritmias ventriculares pueden ser metabólicas o tóxicas. El mecanismo habitual es la reentrada, pero también puede haber arritmias ventriculares por automatismo, como describimos en las arritmias auriculares, o por actividad gatillada o postpotenciales. En este esquema podemos ver cómo hay latidos normales, que se originan en el nódulo sinusal, en el esquema de arriba, que genera un latido normal, pero puede haber en el mismo paciente una escara en un sector del corazón que genera que una extrasístole se genere y se acople al latido sinusal, dado que va a capturar intermitentemente con el ritmo sinusal justamente el tejido ventricular cuando el circuito de reentrada se expresa saliendo la despolarización hacia el tejido ventricular. Las características electrocardiográficas son las siguientes. En cuanto a la morfología, la arritmia ventricular puede tener imagen de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, y así vamos a tener una aproximación de si la arritmia se puede generar en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho. Pueden ser monomórficas o tener más de una morfología, tanto las extrasístoles como las taquicardias ventriculares. Pueden tener fragmentación o no del QRS y pueden ser más anchas o más angostas, dependiendo esto de si la arritmia se origina en un tejido muscular no especializado para la conducción o en un tejido especializado para la conducción, como podrían ser las ramas de la conducción intraventricular, donde ahí los QRS serán más angostos y no serán fragmentados. A su vez puede ser regular o irregular. El patrón de presentación puede ser que las extrasístoles se presenten en forma aisladas o agrupadas en duplas, que es dos extrasístoles seguidas o tripletas, o en colgajos de taquicardia ventricular no sostenida, o en colgajos de taquicardia ventricular sostenida, que son aquellos que duran más de 30 segundos. De acuerdo a la periodicidad, puede haber bigeminias o trigeminias. Bigeminias es cuando hay dos latidos, uno anormal y uno normal intercalados, y trigeminias es cuando hay dos latidos normales e intercalado una extrasístole. La ligadura puede ser fija y puede estar acoplada al latido precedente, de forma fija, o puede ser variable, es decir, sin un acoplamiento fijo, que es lo que ocurre cuando ocurren las parasistolias. Pueden ser poco frecuentes, que es cuando hay menos de 30 extrasístoles por hora, o menos de un 1% en 24 horas en un Holter. Pueden ser frecuentes cuando la frecuencia por hora de extrasístoles ventriculares en un Holter es de entre 30 y 90 latidos extrasistólicos, o muy frecuentes cuando son más de 10% en un Holter de 24 horas. La ubicación en el ciclo cardíaco puede ser que la extrasístole ventricular sea precoz y ocurra sobre la onda T, generando el fenómeno descriptivo de onda R sobre T. Pueden ser más tardías, mesodiastólicas, o sea, en la parte media del ciclo cardíaco durante la repolarización. Y puede ser que la duración de la pausa compensadora sea completa o incompleta. Cuando es completa, la extrasístole ventricular puede retroconducirse a las aurículas, pero no alcanza a despolarizar el nódulo sinusal, entonces el latido siguiente ocurre cuando debería ocurrir, según la descarga del nódulo sinusal, y entonces la pausa compensadora fue completa. En cambio, si la extrasístole ventricular alcanza el nódulo sinusal en forma retrógrada y lo despolariza, este descargará antes y entonces la pausa será incompleta. También las extrasístoles ventriculares pueden estar interpoladas, es decir, justo en el medio de dos latidos normales, y pueden ser retroconducidas o no. De acuerdo a la frecuencia cardíaca, pueden ser más lentas o más rápidas, con un punto de corte de alrededor de 100 o 120 latidos por minuto, y de acuerdo a su complejidad pueden ser simples, que son las extrasístoles ventriculares monomorfas, no repetitivas, sin fenómeno R sobre T, o extrasístoles ventriculares complejas. Las extrasístoles ventriculares, según su morfología, en la derivación B1 pueden tener imagen de bloqueo de rama izquierda o de imagen de bloqueo de rama derecha. Si tienen imagen de bloqueo de rama izquierda, lo más probable es que se generen en el ventrículo derecho, y por lo tanto en las derivaciones derechas, o sea en B1, se verá una deflexión predominantemente negativa, dado que se verá la cola del vector de despolarización, o sea del frente de onda, con los sectores que ya se han despolarizado. Por lo tanto, se verán esas cargas negativas del extracelular y una deflexión hacia abajo. En cambio, si se origina en el ventrículo izquierdo y discurre hacia el ventrículo derecho, se verá en B1 un complejo predominantemente positivo por la misma razón. Esta diapositiva podemos ver en este electrocardiograma distintas características descritas de las extrasístoles, como por ejemplo aquí podemos ver una onda P retrógrada, dado que la extrasístole ventricular es retroconducida. Podemos ver una melladura aquí, de la misma extrasístole registrada en otro sitio, en otra derivación. No se ve esas melladuras. Aquí vemos también una P retrógrada, aquí también. Y aquí tenemos una pausa compensadora incompleta, que es poco habitual. Pero fíjense que el ciclo de dos latidos normales es mayor que este ciclo normal. Es decir, acá lo que ocurrió es que hay un latido normal, un extrasístole ventricular, que
discurre hacia la aurícula, alcanza el nódulo sinusal y hace que éste se descargue, por lo tanto el latido sinusal próximo a la extrasístole ocurre antes de lo que debiera ocurrir. Entonces, así tenemos que la pausa compensadora es incompleta y no completa. Este electrocardiograma podemos ver también algunas características, como ser las extrasístoles ventriculares bimorfas. Fíjense que esta extrasístole tiene una morfología y esta otra. Esta es angosta y esta es ancha y con una melladura, con origen en distintos sitios, según el estudio electrofisiológico que se realizó posteriormente. Entonces son bimorfas, bifocales, porque son dos focos distintos, y bigeminadas también, porque ocurren intercaladas entre un latido normal, uno anormal, bueno, aquí uno normal de nuevo, uno anormal. Entonces aquí podemos ver bien la diferencia entre bimorfa, bifocal y bigeminada. A su vez, la agrupación de las extrasístoles ventriculares pueden ser como tripletas, como aquí, que es una tripleta con dos morfologías distintas, como se puede ver, o puede agruparse en duplas, como ocurre aquí, o intercaladas aquí, como bigeminias. Aquí lo que podemos ver es, de nuevo, una bigeminia ventricular con un intervalo de acoplamiento fijo. Fíjense que el intervalo entre la extrasístole y el latido sinusal posterior es siempre el mismo. Y aquí sí hay una pausa compensadora completa, dado que el latido posterior a la extrasístole descarga cumpliendo la secuencia de lo que serían dos latidos normales. O sea, si uno mide lo que dos latidos normales, aquí está descargando el nódulo sinusal cuando le corresponde y no ha sido adelantado el latido sinusal por esta extrasístole ventricular, como ocurrió en el trazado que habíamos mostrado anteriormente con la pausa incompleta, que la extrasístole ventricular había adelantado el latido. De trazado podemos ver una trigemina ventricular, o sea, dos latidos ventriculares normales y una extrasístole ventricular, también con un acoplamiento fijo respecto una ligadura fija respecto al latido previo, normal, y aquí podemos ver una extrasístole ventricular interpolada, que es la que se encuentra justo en la mitad de dos latidos normales. Y como característica también la extrasístole ventricular interpolada genera una prolongación del intervalo PR posterior. ¿Por qué? Porque la extrasístole ventricular en este caso retroconduce hacia la aurícula y si bien no alcanza a descargar el nódulo sinusal ni a generar una onda P retrógrada, si llega a despolarizar parte del nódulo auriculoventricular y prolongar su periodo refractario. Entonces el próximo latido sinusal, al descargar y bajar por el nódulo auriculoventricular y encontrarlo parcialmente repolarizado y no del todo, tardará más tiempo en recorrerlo, entonces habla un PR más largo. En esta diapositiva podemos ver lo que es una parasistolia, que es un foco ventricular de descarga que descarga regularmente, aunque no se exprese regularmente. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un latido ventricular intercalado entre los latidos normales, pero en este sector no ocurrió la captura del tejido ventricular, dado que fue capturado antes por el latido sinusal normal. O sea que la parasistolia es un foco de descarga permanente a una frecuencia determinada, pero que no siempre se expresa. Al ser independiente del latido anterior, es decir, no está vinculado a una reentrada por un circuito donde el latido previo sinusal genera esa reentrada, sino que este es un foco automático independiente, no hay un intervalo de acoplamiento fijo con el latido previo, sino como se ve acá un intervalo de acoplamiento variable, donde acá es más corto, aquí es más largo. Es decir, es un foco que no tiene relación con el latido sinusal previo y que periódicamente se expresa, pero repito, con un intervalo de acoplamiento variable. Puede haber latidos de fusión como se ve aquí, es decir, donde justo caía la despolarización del latido sinusal y justo también en el tiempo descargaba ese foco parasistólico. Entonces aquí ocurre una fusión de ambos frentes de onda y el latido es un intermedio entre ambos. El intervalo interectópico es un múltiplo fijo, dado que la frecuencia y la cadencia de descarga es siempre la misma. No implica ninguna patología grave estos focos parasistólicos. Extrasístoles ventriculares en presentaciones complejas cuando las mismas son polifocales, anchas, melladas, aberrantes, frecuentes, que ya definimos lo que era, muy frecuentes, más de 10% en 24 horas, y cuando tienen el fenómeno de R sobre T como se ve aquí. La taquicardia ventricular sostenida lenta es un hallazgo que puede observarse en los Holter frecuentemente, en pacientes con cardiopatías, y tienen frecuencias de menos de 120 latidos por minuto. La taquicardia ventricular sostenida, como dijimos, es aquella que dura más de 30 segundos por definición y generalmente obedece a mecanismos de reentrada, como podemos ver aquí, un circuito de reentrada alrededor de una cicatriz que captura permanentemente el tejido ventricular sin observarse captura por parte del nódulo sinusal, aunque puede ocurrir alguna fusión cuando el latido sinusal justo logra capturar el tejido ventricular. Lo que ocurre que para que esto suceda, el ritmo ventricular de la taquicardia no tiene que ser muy rápido porque si no, no le daría un espacio de tiempo al ventrículo para ser despolarizado por un latido sinusal. La taquicardia ventricular tiene como diagnóstico principal la taquicardia supraventricular con aberrancia, pero hay algunas características que nos orientan a pensar que esta taquicardia puede ser una taquicardia ventricular. Uno es la duración del QRS, que cuando es más de 140 o 160 milisegundos nos orienta a pensar que es una taquicardia ventricular. Lo mismo si los complejos QRS son concordantes en precordiales, es decir, todos positivos o todos negativos. La ausencia de complejos con onda R y onda S a continuación en precordiales orienta a favor de TB. Si existiesen complejos con morfología R
S en precordiales, pero ese intervalo RS es mayor a 100 milisegundos, también orienta a pensar que es una arritmia ventricular. Lo mismo si hay disociación auriculoventricular, dado que el ritmo se está originando en el ventrículo y está absolutamente disociado, no relacionado con el ritmo auricular. Lo mismo si hay latidos de fusión por parte del ritmo sinusal, que se mezcla con el ritmo de la taquicardia ventricular, ahí nos está orientando en que el ritmo predominante es una taquicardia ventricular, o si hay una captura completa del tejido ventricular por parte de un latido sinusal. Cuando hay desviaciones extremas del eje, que van más allá de las características de desviación del eje en los bloqueos de rama derecha y bloqueo de rama izquierda, también estamos ante la presencia de una taquicardia ventricular. Hay morfologías específicas también que nos orientan, y si la taquicardia tiene ondas Q, con una topografía que nos podría indicar que la taquicardia se está originando en una zona de fibrosis, también podemos pensar que se trata de una taquicardia ventricular. Ejemplo, vamos a ver más adelante, un paciente que tenga un infarto por inferior y una taquicardia donde vemos en cara inferior ondas Q o complejos QS. Entonces esto nos está indicando que desde ese sector se ve alejar la taquicardia ventricular, se ve la cola negativa del vector del frente de onda y por ende se está originando en dicha zona, y más si tenemos el conocimiento de que ese paciente tuvo un infarto en esa zona, es proclive a tener la taquicardia ventricular. Y la mayoría de las taquicardias ventriculares son regulares. La duración del complejo QRS, el 70% de las taquicardias ventriculares tienen QRS mayor a 140 milisegundos. Son más anchas las taquicardias ventriculares si tienen morfología del tipo de bloqueo de rama izquierda, y ahí en general tenemos que tener, cuando los pacientes tienen imagen de bloqueo de rama izquierda en su taquicardia, ser más exigentes en cuanto al ancho del QRS, dado que para ser considerada una taquicardia ventricular tiene que medir el complejo QRS más de 160 milisegundos. Tenemos que recordar también que hay taquicardias ventriculares que se originan, como vamos a ver después, en el sistema de conducción, que son más angostas. Y las taquicardias supraventriculares con aberrancia no son tan anchas como esto. El concepto de concordancia, es decir, todos complejos en precordiales con deflexión positiva, u onda R de tipo R altas, con ausencia de complejos RS. Aquí vemos que el paciente sí en esta taquicardia tiene complejos RS, como se puede ver aquí en derivaciones precordiales, pero ese complejo RS, o sea, desde el inicio de la R hasta el pico inferior de la onda S, el nadir de S, es mayor a 100 milisegundos, y esto es un concepto que habla de taquicardia ventricular, más probablemente. La disociación auriculoventricular ocurre en el 20 al 50% de las taquicardias ventriculares. Es muy específico, es decir, cuando se observa, como aquí, es que casi seguramente se trata de una taquicardia ventricular en un cercano a un 100% de los casos, pero es un criterio que no es tan sensible, es decir, no siempre se ve. Y puede no verse porque la taquicardia ventricular puede ser muy frecuente, entonces no logramos ver las ondas P metidas en el medio de los complejos QRS y disociadas. Puede ser que la calidad del electrocardiograma no nos permita observarla, que el observador no tenga mucha experiencia. Y además hay que recordar que 30% de las taquicardias ventriculares tienen retroconducción hacia la aurícula, 1-1, y por ende se verán aurículas. Lo que pasa es que están relacionadas con el complejo QRS precedente de la taquicardia ventricular. Y hay variación en la amplitud de los complejos QRS en muchos casos, muchas veces por superposición de la onda P disociada con el QRS de la taquicardia ventricular. Aquí podemos ver lo que son los latidos de captura y de fusión. La captura es cuando la taquicardia ventricular está ocurriendo, pero en un momento el latido sinusal aparece justo en el tejido ventricular cuando éste estaba pasible de ser despolarizado y lo captura en forma total. Si cae justo cuando también parte del tejido ventricular se estaba despolarizando por la taquicardia, habrá un complejo de fusión, que es una mezcla, como su nombre lo indica, entre el latido de la taquicardia ventricular y el latido sinusal. En cuanto al eje eléctrico de la taquicardia, en general la desviación del eje en el cuadrante entre menos 90 y 180 es más característico de las taquicardias ventriculares. En cambio, un eje desviado hacia el cuadrante superior izquierdo es más proclive de ser una taquicardia supraventricular con hemibloqueo anterior izquierdo, y cuando está en el cuadrante inferior y derecho, más probablemente sea una taquicardia supraventricular con aberrancia a través de la hemirrama posterior. En el caso de las taquicardias ventriculares con imagen de rama derecha, el eje va a estar entre 60 y entre menos 60, perdón, y menos 90 grados, y cuando la taquicardia ventricular tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda, el eje puede estar entre más 120 y menos 180 grados. En cuanto a los criterios morfológicos, tenemos que distinguir primero si la taquicardia ventricular tiene imagen de bloqueo de rama derecha o imagen de bloqueo de rama izquierda. Si tiene imagen de bloqueo de rama derecha, observaremos en las derivaciones precordiales derecha una onda monofásica R, generalmente con un complejo ancho y alto, con predominio positivo. Puede haber ondas Q, pero la R siempre será alta, y puede haber ondas R bifásicas, es decir, no monofásica como esta, sino bifásica con un complejo R y una segunda R que se denomina R', pero a diferencia de las taquicardias supraventriculares con aberrancia, que tienen bloqueo de rama derecha real, recordemos que en las taquicardias supraventriculares con bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama derecha se expresa con un complejo R' más alto que la R inicial. Y en cambio aquí en las taquicardias ventriculares es al revés. La onda R es más alta que la onda R'. En B6 veremos frecuentemente lo opuesto, es decir, un complejo predominantemente negativo, porque se dirige hacia el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo, aunque puede haber ondas R monofásicas también en derivaciones izquierdas.
en pacientes que tienen taquicardias ventriculares con imagen de bloqueo de rama derecha. Y si tienen un complejo RS, la relación entre los mismos será menor a 1. En los pacientes que tienen taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda, el predominio de las derivaciones precordiales derechas es negativo, con un RS menor a 1 o complejos QS. Aquí vemos complejos QS con megaduras, y si no, vemos complejos RS con, como dije, con una relación menor a 1, dado que tienen una R pequeña y una S profunda, y unas fuerzas iniciales más retardadas, con una R mayor a 30 milisegundos y una distancia desde el complejo R hasta el nadir de S mayor a 60 milisegundos. En cambio, si las taquicardias tienen imagen de bloqueo de rama izquierda en B6, lo que veremos es una onda Q con un complejo R alto en derivaciones izquierdas, como dijimos en B6, o podemos ver también complejos negativos en B6, dado que puede ser que la taquicardia se origine en una zona de necrosis y podemos tener este tipo de complejo QS en derivaciones izquierdas. Aquí podemos ver lo que les decía antes, un paciente con antecedentes de infarto inferior que tiene una taquicardia ventricular con morfología QS en las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF, haciéndonos pensar que esta taquicardia se está originando en esa zona del infarto inferior, y en las derivaciones inferiores entonces se ve la cola del vector del frente de despolarización dirigiéndose hacia el resto del tejido. Aquí vemos el concepto de regularidad. La taquicardia ventricular es generalmente regular, aunque hay taquicardias ventriculares irregulares. Aquí podemos ver una taquicardia ventricular del tracto de salida del BD, que tienen en general imagen de bloqueo de rama izquierda, eje inferior, o sea, dirigido hacia D2, D3 y ABF, los complejos más altos, y esto es porque se está originando en el tracto de salida del ventrículo derecho, entonces el eje de despolarización se dirige hacia la zona inferior, y vemos una transición tardía en las precordiales hacia B4. La transición sería donde el complejo deja de ser un complejo bimorfo con una R y una S para ser un complejo más bien monomorfo con onda R alta. En estos casos, se puede sospechar que la taquicardia se origina en el tracto de salida del ventrículo derecho. No es tan importante identificar en esta clase dónde se está originando la taquicardia, simplemente que explico este concepto como para tener en cuenta o tener la idea de que las personas que están entrenadas en esto pueden llegar a presumir el origen de las taquicardias ventriculares como para después planear la terapéutica en el caso de que sea para ablación. Lo mismo pasa con las taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se puede presumir su origen visualizando los ejes y la morfología en los distintos electrocardiogramas, y podemos presumir un origen en el ventrículo izquierdo de acuerdo a la morfología de la taquicardia ventricular. En esta diapositiva podemos ver una taquicardia ventricular idiopática izquierda con origen en el fascículo posterior, y por ende va a tener imagen de bloqueo de rama derecha, dado que se origina en el ventrículo izquierdo, y dado que se origina en el fascículo posterior, tendrá imagen de hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene un hemibloqueo anterior izquierdo, pero sí el latido llega más tarde a la hemirrama anterior izquierda, dado que la taquicardia ventricular se está originando en el fascículo posterior. Caso tenemos un extrasístole ventricular que al revés se está originando en la hemirrama anterior, entonces va a tener también bloqueo de rama derecha, pero en este caso va a tener imagen de hemibloqueo posterior izquierdo, porque la extrasístole se está originando en la hemirrama anterior, entonces semeja un hemibloqueo posterior izquierdo, dado que el latido llega más tarde a esa zona. Esta es menos frecuente que la extrasístole o las taquicardias ventriculares de la hemirrama posterior. Pasamos ahora a otro tipo de taquicardias ventriculares, que son las taquicardias ventriculares por canalopatías, en este caso por el síndrome de Brugada. Recordemos que existe el patrón de Brugada, pero no todos los pacientes tienen arritmia ventricular, y el patrón de Brugada o síndrome de Brugada ocurre por un defecto genético que altera los canales de sodio del ventrículo, principalmente derecho, y genera unas ondas en las derivaciones precordiales derechas B1, B2 y B3 con un supradesnivel del ST convexo con una onda negativa. Estos pacientes pueden cursar asintomáticos toda su vida o pueden tener arritmias ventriculares que pueden llegar a ser incluso mortales, sobre todo en la edad media de la vida. Recordemos que también la patente o el patrón de Brugada en el electrocardiograma puede ser intermitente. Por eso que a veces se debe evidenciar con la prueba de ajmalina o con prueba de bloqueantes de los canales de sodio, como flecainida o ajmalina en este caso, que es una droga que bloquea los canales de sodio y por ende exacerba la patente, como se puede ver aquí. En este electrocardiograma tenemos otro paciente con la patente de Brugada, que tiene un ST convexo con una onda T negativa, pero recordemos que esta patente puede ser transitoria. Otro tipo de taquicardia ventricular que ocurre secundario a defectos de los canales iónicos de la célula cardíaca es el síndrome de QT largo, que puede ser congénito o a veces puede ser incluso adquirido por distintos tipos de fármacos, y estos síndromes en ocasiones pueden generar también taquicardia ventricular polimórfica. Las taquicardias ventriculares polimórficas graves son la taquicardia ventricular catecolaminérgica, que ocurre en la edad media de la vida, principalmente en mujeres, y son taquicardias ventriculares que son desencadenadas por situaciones de estrés o por ejercicio físico, que incluso pueden cursar con síncope e incluso pueden poner en riesgo la vida de los pacientes y requieren tratamiento urgente e inmediato. También la taquicardia ventricular bidireccional, que tiene morfología bidireccional, es decir, con bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda, y también pueden generar o degenerar, mejor dicho, en taquicardias ventriculares polimórficas. Mencionamos al principio, hay taquicardias ventriculares polimórficas como esta, que obedecen a trastornos metabólicos.
Aquí vemos una taquicardia ventricular secundaria a enfermedad coronaria, paciente con necrosis, que genera taquicardia ventricular. Y aquí podemos volver a ver lo que ya les había mostrado en el capítulo, en la clase de enfermedad coronaria, un Holter con un supradesnivel del ST que genera un infarto en el paciente, no evidenciable aquí en el Holter porque el infarto se diagnostica en el electrocardiograma, pero se puede presumir por el supradesnivel sostenido del ST y luego de generar una taquicardia ventricular muy rápida que constituye un aleteo ventricular con peligro para la vida del paciente. Aquí una taquicardia ventricular en enfermedad de Chagas, característicamente los complejos son muy anchos, aberrantes, mellados, porque tienen, estos pacientes con Chagas tienen muchas zonas de fibrosis, entonces la conducción a través del tejido ventricular ocurre en forma más anárquica y más lenta, entonces genera complejos más anchos. Aquí podemos ver un latido de fusión, dado que este latido es más angosto y no tiene la misma morfología exacta que la taquicardia ventricular. En este caso, podemos ver otro tipo de taquicardia ventricular que se ve muchas veces en miocardiopatías dilatadas, que es la reentrada rama-rama. Se ha descrito esta taquicardia que ocurre como una reentrada entre ambas ramas. Y se ha descrito que la rama derecha es la utilizada con mayor frecuencia en forma anterógrada y que la rama izquierda lo es retrógradamente. Este es el tipo 1 de reentrada rama-rama, pero también se ha descrito el circuito inverso. Las formas más graves de arritmia ventricular son las representadas aquí, el aleteo ventricular, que obviamente tiene riesgo de vida inminente, y por último la fibrilación auricular, que obviamente es una arritmia fatal, si no advertida a tiempo. Podemos tener presente que hay algunos tratamientos como la ablación por catéter, los cardiodefibriladores y muchos medicamentos también que nos pueden ayudar a tratar estas arritmias. Muchas gracias.